Aló, aló. Buenas noches. Ay, verdad que fue un poco difícil venir hoy acá, que un fin de semana bien complicado. Eso me tocó hasta atender un parto en el aeropuerto Belén. Y fuera de eso me tocó atender a unas doña Ramona, que era bien cansona, pero bueno, aquí estamos por la gracia de Dios. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Génesis. Vamos a estar en los capítulos finales de los versículos finales del capítulo 21. Vamos a estar en los versículos 22 y 34. En sus Biblias están con un título que se llama Pacto de Abraham con Abimelech. Pacto de Abraham con Abimelech. A mí el estudio de la Biblia cada día me descresta más, porque cada vez que uno la estudia aprende de todo, aprende de administración, aprende de ciencia, aprende de todo. Yo cuando estudié Éxodo, que vi en la parte donde llega el suegro de Moisés y le dice: oye, te estás congestionando, quieres hacer todo, nombra líderes. Yo, wow. Después estudio Nehemías y también habla de liderazgo, de trabajo en equipo, de que delegó a esto la reconstrucción de la muralla, al otro la puerta, a otros ores. Y wow, si yo soy administrador y decía, wow, si hace 2000 y pico años ya existían las nuevas teorías administrativas. Lo que hoy nosotros conocemos que el empoderamiento, trabajo en equipo, liderazgo y todas esas nuevas teorías. Y hoy, cuando estoy estudiando y preparando esta enseñanza también, wow, sí, aquí Dios me está hablando de cómo edificar buenas relaciones humanas. Y el estudio de hoy yo lo he titulado como ¿cómo están tus relaciones con puntos suspensivos? ¿Cómo están tus relaciones humanas con tu cónyuge, con tus hermanos, con tu jefe, con tus vecinos, las naciones? Y me trajo a este estudio a revisar. No me vayan a mirar a mí, porque muchos dirán, uy, a ver qué va a hablar de relaciones humanas, si él es esto, por favor. Yo ya me hice mi autofeedback y como que, espera, yo estoy fallando aquí, porque a veces estos estudios lo llevan a uno a unos ciertos llamaditos de atención y voy a corregir. Vamos, concentrémonos en la palabra, porque nosotros somos dados a eso. Entonces, el estudio de hoy trata básicamente de cómo edificar relaciones humanas. Entre estos dos personajes, Abraham y Abimelech, nos van a enseñar y nos van a dar unos pasos para edificar relaciones humanas. Nosotros somos representantes de Dios en la tierra, somos luz en el camino. Entonces nosotros debemos tener y manejar y tratar en lo posible de tener unas buenas relaciones humanas con el prójimo. El primer gran mandamiento es que amarás a Dios por sobre todas las cosas, todo el alma, con todo el corazón. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso nos va a enseñar hoy, o nos va como a hacer un llamadito de atención, este estudio, para que nos revisemos cómo están nuestras relaciones humanas con quien tú las tengas en este momento un poco afectadas o un poco truncadas. Entonces hoy en día tenemos que aceptar y reconocer que las relaciones humanas están en total bancarrota. Y eso lo podemos ver hoy. Las relaciones humanas están en bancarrota, están mermadas, se han enfriado. Las relaciones humanas entre padres e hijos, hoy muy pocas familias están en buena relación. Hoy los hijos ya no respetan casi a los padres no a los hijos.
Las relaciones humanas están mermadas en los centros de trabajo. Ya los subalternos no quieren respetar a los jefes. Nomás la semana pasada en el trabajo, yo tengo mi oficina, funciona dentro de un gremio donde estamos funcionando varias empresas, y me quedaba sorprendido cómo un subalterno irrespetó a su jefe, al gerente, hasta llamarlo a darse golpe. Las relaciones humanas están mermadas en los vecinos. Hoy vemos que las relaciones humanas incluso no nos conocemos o no se conocen los vecinos. Las relaciones humanas entre vecinos se ha deteriorado también. Las relaciones humanas en los gobernantes y ciudadanos. Hoy vemos que los gobernantes buscan es su lucro personal, su beneficio, y no tienen en cuenta a la comunidad. Se ha deteriorado toda esa relación. Aún más crítico, entre naciones. Las relaciones humanas entre naciones están mermadas. Hoy vemos incluso hoy en día la guerra fría entre Estados Unidos, los chinos, que yo te pongo aranceles, te restringo, mostrando siempre el poder y ser el más. Todo esto se debe a tres factores que están marcando a la sociedad actual. Tres factores que nos caracterizan y que están haciendo que las relaciones estén mermadas y se estén enfriando. Y es la ambición, la avaricia y el egoísmo. Son factores que caracterizan a nuestra sociedad. La avaricia, el egoísmo. Hoy en día vemos los gobernantes, no les importa el fraude, no les importa la corrupción, porque ellos, por avaricia, por vanagloria, por ambición, quieren es más y más y más, y enriquecerse ellos sin mirar a la comunidad. Entre los vecinos nos miramos, uy, el vecino compró esta camioneta, yo tengo que comprarla, y es una sola envidia. Y eso nos afecta nuestro comportamiento, nuestras relaciones, porque eso nos lleva al egoísmo y nos lleva a estar siempre en esa competencia. Entonces, en Jesucristo nos dice en Mateo 24:12, dice, no sé si lo quieran buscar o yo se los leo, Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este enfriamiento está causando distanciamiento, como ya se los dije, entre padres, hijos, obreros, jefes, cónyuges en los matrimonios. Está separando a las naciones. Las relaciones humanas están siendo mermadas, al igual que las naciones. Buscan el bien propio y no el de la comunidad. En segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo del 1 al 5, nos muestra el carácter de los hombres en los tiempos postreros, que son los tiempos que estamos viviendo, son los tiempos actuales. ¿Y qué nos dice esta carta? Dice, al versículo primero, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En griego, la palabra peligroso significa tiempos violentos y amenazadores. Y eso lo vemos hoy en día. Hoy, los últimos meses, hemos visto cantidad de noticias de nuestros vecinos, Chile, Bolivia, Colombia inclusive. Nos hemos vuelto violentos. Buscamos solucionar los problemas con la violencia y no manejando buenas relaciones humanas.
Vendrán tiempos peligrosos, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, eso no lo digo yo, ¿no? Esto lo dice la Biblia. Y es lo que estamos viviendo en los postreros tiempos y en los tiempos actuales. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evitas. Lo estamos viviendo. Las relaciones humanas están siendo mermadas, están siendo enfriadas por todo. Y ya la Biblia no los... Pablo no lo, la Biblia no los había ya profetizado. Pero hay una partecita aquí que me llama la atención, dice, a estos evita. Y si nosotros tenemos que hacer respetar los preceptos y la palabra, nosotros tenemos que, Señor, no, y si a mi casa llega un familiar, un tío, un hermano, borracho y con una botella, yo tengo que hacer respetar mi casa, porque tengo que ser radical con los preceptos. Abimelech en el hebreo significa rey o emperador. Es un título, mas no es un nombre. Se dice que por eso es un rey anónimo. O sea, y Abimelech estaba tratando de construir buenas relaciones con la persona más influyente de la región, que era Abraham. Abraham ha sido una persona que fue próspera, empezó a obtener muchos ganados, muchas ovejas, mucho territorio, muchos siervos, y Abimelech está tratando de construir buenas relaciones humanas con este hombre porque estaba seguro de las promesas de Dios. Se cumplían en Abraham. Abimelech reconoce a Abraham como un profeta y conoce al Dios de Abraham y tiene temor de él. Si nosotros vamos a una parte de las Escrituras, allí mismo en Génesis, cuando Dios en sueño le habla a Abimelech y le dijo de que cuando le dijo que devolviera a Sara, le dijo porque él es profeta. Pero buscamos. ¿Cuál? 27, sí, correcto. Sí, correcto. Devuelve pues, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y llorará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. O sea, ya Dios le había dado a conocer de que Abraham no era ningún cualquiera, era un profeta, ¿cierto? Y por eso Abimelech quería hacer ese pacto y tener buenas relaciones con Abimelech. Mira que hay un contraste entre Abimelech y el rey de los egipcios. El rey de los egipcios no le creyó a Moisés, no le tenía temor a Dios,
¿Y qué hizo? Todo lo contrario. Los esclavizó por temor a que ellos fueran grandes y que si venía una batalla, ellos los iban a acabar. Entonces los esclavizaron, porque ellos no conocían al Dios de Moisés, ni tenían temor de él. A diferencia de Abimelech, que Abimelech sí conocía al Dios de Abraham. Y además tenía temor de Dios. Y por eso nosotros, como cristianos, teniendo el temor de Dios, conociendo sus preceptos, tenemos que manejar buenas relaciones humanas con nuestro prójimo. Entonces, yo este estudio lo quiero mostrarle 6 pasos que a través de la lectura, que el estudio que hicimos, vamos a enseñarnos cómo edificar buenas relaciones humanas. Oremos, que se me había pasado antes de leer el pasaje. Te damos gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos. Exaltamos tu santo nombre, Señor. Sabemos que por tu gracia y tu voluntad, Señor, has permitido que estemos en este lugar para edificarnos a través de tu palabra, a fortalecernos, a que cuando salgamos de aquí, Señor, salgamos dispuestos a restablecer y mejorar cualquier relación que tengamos deteriorada con algunos de nuestros vecinos, nuestra familia, nuestra cónyuge, con el que quiera que sea, Señor. Y te pedimos que nos hables tú, Señor, que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Cuanto a mí, te pido, Padre, que quites toda vanagloria y que seas tú, Señor, hablando a través de mí, que sea yo un instrumento. Y todo esto te lo pedimos en el nombre santo y poderoso de Jesús. Pacto entre Abraham y Abimelech. Versículo 22 del capítulo 21 dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. En versículo 22, que me voy a permitir nuevamente leerlo: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Habían transcurrido ya 4 años desde que Abraham
le había mentido a Abimelech, que le había dicho que Sara era la hermana. Y saben que Abimelech le habló Dios y la devolvió, la entregó. Y fue tan generoso que le dio ganado, ovejas, y lo dejó vivir en su territorio. Me llama la atención porque dice que Abimelech llegó con Ficol, príncipe del ejército. Y yo enseguida me pensé, digo, Abimelech no fue ningún tonto. Él, a pesar de que Dios le había dicho de que Abraham era un profeta, él se tomó ahí 4 años para analizarlo. Es lo que se llama hoy, podría decir, un estudio de seguridad. En mi empresa, nosotros somos, mi empresa en la que yo trabajo, porque la empresa es de Dios, estamos certificados bajo una norma de seguridad. Y cuando vamos a vincular a una persona, la norma nos exige de que tenemos que hacerle un estudio de seguridad a la persona. Viene reclutamiento, entrevista, verificación de referencia y hacemos hasta una visita domiciliaria. Vamos a ver dónde vive, con quién vive, cómo vive, para que el día de mañana a los 2 años salga construyendo en una casita de 2 habitaciones un edificio y que wow, ¿qué pasó aquí? Tomamos fotos, lo vinculamos y después le damos hasta 2 meses de prueba. Supongo, me imagino que Abimelech hizo todo esto con Abraham. Pasó todo ese tiempo y bueno, estoy aquí con Ficol porque he venido a hacer un pacto contigo. Y este es el primer paso, el más importante para iniciar o edificar unas buenas relaciones. Es tener y desarrollar un buen testimonio personal delante de la gente. Tener y desarrollar un buen testimonio personal delante de la gente. Abimelech vio en Abraham muchos buenos comportamientos. Vamos a apartarnos del pecado que cometió, del engaño que le cometió. ¿Sí? Porque todo santo tiene su pasado. Pero después de eso, que lo estuvo analizando Abimelech, ¿qué observó en Abraham? Trataba bien a la gente, respetaba a la gente, era honesto en su trato con la gente, era franco y sincero. Sus intereses económicos, era un hombre honrado, tenía buen testimonio de su área financiera. Observó algo importantísimo, observó su servicio de adoración a Dios. Servía, adoraba y vivía para Dios. Y observó también que la vida de Abraham era una vida transparente, limpia y justa. Por eso él decide ir y hacer el pacto con Abraham. Vamos a Hebreos 11, del 9 al 10, y nos muestra, se los leo. Hebreos 11, del 9 al 10, dice, versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Me salto al versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Este pasaje nos revela la razón interna de un hombre que ha creído en el Dios eterno y que sabe que Dios le ha revelado que somos peregrinos en este mundo, en esta tierra, que no nos debemos apegar a las cosas materiales, porque somos peregrinos. Y Abraham, a pesar de que tenía ganado, riqueza, tierra, siempre conservó su humildad, su sencillez, porque él sabía que Dios le estaba preparando algo mejor. Y no sé si los que estuvieron en la obra se acuerdan cuando de pronto que doña Ramona le preguntaba al doctor, le dijo: ay, pobrecito, él fue muerto, crucificado. Y el doctor le decía: pero ahí no acabó la historia. Al hacerlo, su Hijo nos dio la salvación, nos dio la vida eterna y nos llevará a esa morada eterna. Entonces, por eso Abraham era una persona sencilla, humilde, y eso le agradó a Abimelech. Entonces, nosotros, para desarrollar un buen testimonio, debemos tener un buen testimonio delante de la gente. Si nosotros somos hijos de Dios, somos representantes de Dios en la tierra, nosotros debemos dar buen testimonio de Él en la tierra. Nosotros no podemos estar viniendo a la iglesia, estudiando la palabra, orando, asistiendo a todo y dando mal testimonio a los vecinos, al hermano, al compañero de trabajo. Nosotros debemos ser representantes, dignos representantes de Dios en la tierra. No es fácil, obviamente, pero a través de la lectura de hoy, el estudio de hoy, lo tomemos como un llamadito allí, como un feedback, como que retroalimentarnos y mirar y corregir el actuar de nosotros frente a nuestro prójimo. Tenemos que caminar en la vida en santidad si quieres que Dios te bendiga. Y nosotros estamos convencidos que la bendición llega porque fuiste a una noche de milagro, fuiste a una noche de bendición, o porque diezmas te va a llegar, o porque parte y siembra. La bendición no te va a llegar en una noche. La bendición te va a llegar si tú estás creyendo en el Señor, siguiéndolo y dando un buen testimonio de vida y creyendo. De lo contrario, podemos calentar silla el tiempo que tú quieras y no te va a llegar la bendición. Abimelech estaba bendiciendo a Abraham. Cuando se acuerdan en el capítulo 12, al que bendiciera, lo bendeciré, y al que maldeciera, lo maldeciré. Ahí estaban recibiendo bendiciones, porque, hermano, si yo voy y engaño al rey, ¿cómo hubiese actuado ese rey? Lo hubiera expulsado en la forma más grosera. Y Abimelech antes lo dejó vivir en el territorio y hasta le dio ganado. Nosotros podemos ser bendecidos grandemente por Dios cuando mantenemos buenas relaciones humanas con nuestro prójimo. Los invito a que vayamos a Colosenses 3, 18, 24. Lo leo. Versículo 18 de Colosenses 3 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres,
No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagas, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24. Sabiendo de que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí nos resumimos todo lo anterior. Esposos, amen a sus esposas, respeten a sus esposos, respeten a sus hijos, no los exasperen. Ahí estamos resumiendo el primer paso de dar buen testimonio ante los demás. Volvemos a la lectura de Génesis, vamos al capítulo 23 y 24. Dice, el capítulo 23 dice, estamos en el capítulo 21, versículo 23 al 24, dice: por lo tanto, promete aquí ante Dios que no me traicionarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes, que como yo he sido leal a ti, tú serás leal a mí y a mis hijos, a mis descendientes. Pero tú serás leal a mí y a mis tierras, donde has vivido como extranjero. Versículo 24, entonces Abraham dijo: lo juro. El segundo gran paso para edificar buenas relaciones humanas es que debemos determinar en nuestro corazón profundamente no tratar con falsedad con ninguna persona, nunca en nuestra vida. No tratar con falsedad nunca a ninguna persona en nuestra vida. Abimelec había sido justo y honesto con Abraham cuando trató su pecado. A pesar de que Abraham había engañado a Abimelec, él le dio oveja, ganado y lo dejó vivir. Y ahora quería sellar esa relación con un pacto donde quedara establecido que sus hijos y sus nietos vivirían en paz dentro de su territorio. Abimelec posiblemente tenía temor de que Abraham le iba a quitar sus tierras. Levítico, me van a excusar, pero vamos a hacer muchas lecturas, ¿cierto? Para ir sustentando todos estos pasos. Levítico 19, del Levítico 19, del 11 al 19. Levítico 19, del 11 al 19. Lo leo. Vemos que el segundo paso fue no tratar con falsedad a ninguna persona. ¿Qué nos dice? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favorecimiento al pobre, ni complacencia al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,
sino animarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Versículo 19, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otras especies. Tu campo no sembrarás con mezcla de semilla y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Claro, ¿no? Ahí la palabra nos está confrontando y nos está mostrando este segundo paso que debemos tratar. No tratar con falsedad a ninguna persona. Ok, llevamos 2 pasos. Vamos al paso 3, que están en el versículo 24 y 25 y 26 de Génesis 21. Dice, y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. El tercer paso para edificar buenas relaciones humanas es que en la vida debemos determinar ser sinceros y honestos en nuestro trato con el prójimo. Determinar ser sinceros y honestos en nuestro trato con el prójimo. Como le decía anteriormente, Abimelec pudo haber tratado a Abraham de otra manera. Sin embargo, lo trató de buena manera. En este caso, Abimelec tenía que decirle la verdad. Abraham tenía que decirle la verdad a Abimelec. Tenía que decirle que sus siervos habían cavado un pozo en el territorio de Abimelec. Si él iba a hacer un pacto, un juramento con Abimelec, él tenía que ser honesto. Y él tenía que garantizar de que ese abuso que ellos tuvieron con sus siervos al futuro no iba a quebrantar y a dañar ese juramento y ese pacto cuando Abimelec se enterara, ¿cierto? Entonces por eso él decidió ser honesto con Abimelec y decirle, ¿sabes? Nosotros cavamos un pozo y tú me lo quitaste. Y mira que a veces muchas relaciones se rompen, se dañan por no hablar y por no ser honesto. A veces a uno le llega un chisme, no, que fulanito está hablando, que uno sin siquiera ir a confrontarlo y hablar, venga acá tú, ¿verdad? Se arma uno subconsciente y la relación se acaba y se deteriora. Abraham estaba siendo honesto. Por eso él decide contar la verdad y evitar como sacar ese resentimiento que tenía Abraham, porque había acabado su pozo y se lo habían quitado. Guardaba un resentimiento ahí y decidió hablar con la verdad. No podemos edificar relaciones mediante mentiras, mediante hipocresías y engaños. Nosotros debemos ser transparentes, porque a nosotros Dios nos ha hablado con transparencia y Dios nos hizo criaturas nuevas. Entonces, no debemos tratar a nuestro prójimo con mentiras, hipocresías y engaños. Los invito a que vayamos a Levítico 19. Levítico 19, 35 al 36. Nos dice la Biblia, no lo digo yo, no empleen medidas falsas cuando midan la longitud. Este es de la nueva versión. No empleen medidas falsas cuando midan la longitud, el peso o la capacidad. Tus balanzas y pesas deben ser exactas.
Tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser exactos. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. No cometamos fraude. Balanzas justas ante Dios. Si yo soy dueño de un abasto, no gradúes la balanza para que si te piden 1 kilo vendas 800, porque le estás robando a tu prójimo. Balanzas justas. Debemos ser honestos, debemos ser sinceros, debemos siempre actuar con la verdad. En el versículo 27 y 30 del capítulo 21, objeto del estudio, nos dice que tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pactos. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y el versículo 29, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Versículo 30, él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Históricamente, cuando se hacían estos pactos, una persona entregaba regalos, ovejas, animales. Si la otra persona los recibía, estaba dando muestra de que aceptaba el pacto. Abraham y Abimelech hicieron un pacto, llevó ovejas, llevó siervos, del primer pacto que hicieron, de que tú me respetarás a mis hijos, a mis nietos. Pero Abimelech apartó 7 ovejas más, y dicen que las ovejas más hermosas, y que en ese tiempo era el ganado más costoso, y las apartó por el pacto del pozo, para que estas 7 ovejas sellaran el pacto de que ese pozo lo cavé yo, y de que él lo respetara y garantizara a futuro el agua, que en esa zona es bastante escasa. Y viene el cuarto paso para edificar unas buenas relaciones humanas. Tenemos que aprender a compartir lo que tenemos. No seamos egoístas, no seamos avaros, no seamos amadores de lo material. Tenemos que compartir. Y el acto que vamos a hacer el sábado de llevar los mercaditos a Tierra Bomba es compartir con esos hermanos un mercado para garantizarle en esos días una alimentación. Abimelech, a pesar del pecado de Abraham, fue generoso, compartió con él sus ganados, su tierra, y lo dejó vivir. Hoy el mundo, la humanidad, se ha vuelto egoísta. Atesoramos y queremos más y más, porque yo, si en la medida que tenga más, voy a ser más poderoso y voy a ser el doctor y voy a ser el rey. Pero Abraham nos muestra que él no se apegaba a lo material. Y ellos nos están mostrando y nos están enseñando que para edificar buenas relaciones humanas tenemos que aprender a compartir. Proverbios 11, 25, se los leo. El alma generosa será prosperada, el que ayuda será ayudado. Ya, se la repito. El alma generosa será prosperada, el que ayuda será ayudado. Proverbios 11, 25. Atesora esa palabra. Recuerdo a mi mamá calladita, sin que nadie se diera cuenta, ni incluso nosotros, ni mi papá. Le daba almuerzo a una cantidad de gente. Después fue que nos enteramos, cuando murió. Le daba el almuerzo a un loquito que se llamaba Picasso, le daba a una vecina, como a 3 vecinas, durante muchos años. Y en ese tiempo nosotros, gracias a Dios, nunca nos faltó la comida.
porque Dios ama al dador alegre. Ella lo hacía, es más, lo hacía anónimamente, para no ser para no vanagloriarse. Lo hacía calladita. Y nunca nos faltó la comida, nunca nos faltó el plato de comida. Entonces nosotros debemos compartir lo que tenemos, desinteresadamente, no esperando vanagloria, no esperando recompensa. Dios ama al dador alegre. No creas tú que porque diezma y eres juicioso con el diezmo, Dios te va a prosperar. Tú puedes diezmar, pero si no sigues los preceptos de Dios, si no tienes unas buenas relaciones humanas con tu prójimo, Dios no te va a prosperar así diezme los millones que quieras. Porque Dios prospera es al que cree en Él, al que lo sigue y al que sigue sus preceptos. Dios no te prospera sino si haces una siembra. Tenemos entonces el cuarto paso. En Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Debemos recompensar la bondad a los que han sido amables con nosotros. Debemos recompensar a los que han sido amables con nosotros. Y nos vamos al siguiente paso, al quinto, ya vamos a acabar. En el versículo 31 y 32 dice: y por eso llamó a ese lugar Berseba. Berseba significa pozo del juramento. En hebreo, Ber significa pozo y Seba 7. También se llama pozo de los 7. Los pozos de aguas son escasos y valiosos en los países del este, y Abraham tuvo cuidado de tener su título para su bienestar y así evitar conflictos en el futuro. Finalmente hicieron un pacto donde Abraham se comprometió a no traicionar a Abimelech y Abimelech a su vez respetaría la propiedad del pozo que Abraham había hecho. Quinto paso para edificar buenas relaciones humanas. Debemos ser fieles a nuestras promesas, fieles a nuestro pacto. Dios es un Dios de pacto. Y por toda la Biblia vamos a ver promesas y pacto de Dios, y las promesas y pacto de Dios se cumplen, ¿cierto? Nosotros en nuestra vida debemos ser fieles a nuestros pactos, a nuestras promesas, a nuestros pactos. Si tú le dijiste a tu hijo que el fin de semana lo voy a llevar a cine, cúmplele ese pacto. Si tú le dijiste a tu esposa o a tu esposa: no voy a ir a este sitio porque a ti no te cumple ese pacto. Si le dices al trabajador: si este mes nos va bien, te voy a dar una bonificación, cumple ese pacto. No seamos de dos palabras. Para edificar buenas relaciones humanas debemos ser fieles a las promesas que nosotros nos hayamos hecho. Él quería, Abraham, que Berseba quedara como un recordatorio del pacto que había hecho en su vida. En Números 30, en el libro del Número, capítulo 30, versículo dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. En el versículo 33 al 34 dice que plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. ¿Cómo es que se dice? Elohim. Hashem Elohim. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Mira que aquí es la primera vez que se invoca a Dios eterno en la Biblia. Dios eterno.
Y es uno de los atributos de Dios. En Génesis 14:22 nos habló de uno de los atributos, Dios Altísimo. Y en Génesis 17:1, Dios Todopoderoso, Shaddai. Y aquí en este versículo nos habla por primera vez del Dios eterno. Sexto paso para edificar unas buenas relaciones humanas: reconocer a Dios en todo lo que estamos haciendo. Reconocer a Dios en todo lo que estamos haciendo. Si nosotros estamos creyendo, estamos caminando con Dios, lo conocemos, tenemos una relación personal con Él, yo no puedo andar sin Él. Yo tengo que reconocer todo lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. Poner en Él, toda mi confianza. Las buenas relaciones humanas, como les había dicho al inicio, es el segundo gran mandamiento. El primero es el más grande y es amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, toda tu fuerza. Y el segundo, que no se desprende del primero, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar a Dios sin amar a nuestro prójimo. Yo no puedo amar a Dios, seguir a Dios, no amando a nuestro prójimo. Ya vamos a acabar. Pero hay una relación más grande que existe. Estamos aquí hablando de relaciones humanas aquí en nuestro mundo, en nuestra sociedad, pero hay una relación mucho más grande, que es la relación más importante, debe ser la relación más importante en nuestra vida, al igual que Abraham y Abimelech. No sabemos cuánto tiempo estuvo quebrantada y ni nos habíamos dado cuenta. Nuestros pecados habían quebrantado esa relación. El mundo y los afanes nos han apartado, nos apartaban y a veces nos apartan. Pero así como Abimelech fue el que tuvo la iniciativa de ir donde Abraham y decirle: quiero hacer un pacto contigo. Resulta que una persona que también voluntariamente tomó y dio ese paso de venir y hacer un pacto con nosotros, que es su Hijo, Jesús, que Él descendió de la casa de su Padre, se hizo hombre y vino, hizo un pacto, y un pacto aún más grande que el que hizo Abraham con Abimelech, porque fue un pacto que selló con sangre. Y al hacer ese pacto nos dio la salvación. Ese pacto es inmensamente grande. No hay forma de agradecer ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Se sacrificó, fue maltratado, fue crucificado, muerto por nosotros. Un pacto de sangre. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Creer en Él. Imagínate, a nosotros nos toca la parte más fácil. Creer y seguir sus preceptos y tomar la decisión, abrir nuestros corazones y seguirlo. Pero ¿qué pasa? Que ese pacto o esa relación no funciona solos. La humanidad se ha encargado de que a través de religiones, a través de rituales, a través de filosofía, nos acerquemos a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios, Jesús, cuando entregó
Y recuerden ustedes cuando les dijo a los apóstoles, les dejaré algo más grande. Y en la obra el médico le dijo a doña Ramona, no te he quedado solo, te he dado un regalo muy grande, te he dado el Espíritu de mi Padre, quien te consolará, quien te guiará, quien te corregirá. Además de hacer ese pacto, además nos dio un precioso regalo, nos regaló a su Espíritu Santo. Bendito seas y alabado. Eso es, cuando tú lo entiendes y cuando lo atesoras, wow, tú dices, qué grande es el Señor. Por eso el Padre envió algo de sí mismo como testimonio para permanecer en este pacto. Así como las 7 corderas que apartó Abraham en su pacto, Dios nos envió a su Espíritu Santo para que morara en nosotros, que nos conduce y guía a esta relación con Dios. Buenas relaciones humanas, buenas relaciones con nuestro prójimo y seguir, porque no estamos solos, tenemos ese precioso regalo del Espíritu Santo. Oremos. Te damos gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos y exaltamos tu santo nombre, Señor, porque tú eres santo, 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 Señor. A ti la gloria, el honor, porque hoy nos has enseñado, Señor, y nos has confrontado a que a través de tu palabra revisemos cómo están siendo nuestras relaciones con nuestro prójimo, con nuestros vecinos, con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo. Gracias por que cada vez tú nos hablas directamente a nuestro corazón, Señor, y a través de tu palabra nos edificas como ese árbol frondoso a la orilla del río, Señor. Pero sabemos que solo no podemos desarrollar esas buenas relaciones humanas y la relación contigo, que necesitamos de que tu Santo Espíritu more eternamente en nosotros, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos dé de eso que solo tú puedes dar, sabiduría para entender y comprender tu palabra, para comprender tus mensajes, para discernir, Señor, entre lo bueno y lo malo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Sabemos que hacemos un esfuerzo grande en esta noche de miércoles después de una jornada de trabajo, pero que lo hacemos por amor a ti, Señor, con agrado a ti, Señor. Bendito seas, Padre. Así como Abraham y Abimelech hicieron ese pacto, Señor, nosotros te queremos dar muchísimas gracias, Señor, por ese sacrificio grande que tú hiciste en la cruz, Señor. Un sacrificio injusto, inmerecido, pero tú lo hiciste por nosotros, por nuestra salvación. Y nos diste el derecho de ser hijos e hijas tuyas, Señor. Nos justificaste y nos adoptaste, Señor. Por eso te pedimos que nos sigas llenando de tu gracia, Señor. Que seas tú en medio de cada uno de nosotros, Señor. Bendito seas, Padre. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo y poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.